2 o 3, dice tu palabra que ahí estás tú. Y no solamente para juicio, Señor, sino para que la iglesia pueda levantarse. Sé que los problemas en nuestra patria están afectando terriblemente, tanto en la parte que es, Señor, como personas, como hombres, mucha gente desanimada, gritando, Señor, una convulsión, con muertos. Afecta también a tu iglesia en el plano espiritual. Pero ¿dónde iremos? ¿A dónde iremos si tú tienes palabras de vida? Señor, no porque haya conflictos vamos a dejar de venir hacia ti. Y hoy, Señor, venimos justo a eso para pedirte que, Señor, tú puedas ayudarnos, tú puedas bendecir nuestra patria. Señor, todo ayuda bien. Algo tienes, Señor, para con Bolivia. Algo tienes para con la iglesia, Señor, de que pueda entender estas cosas que estamos pasando. Señor, con los que estamos nos vamos a gozar. Jamás es un impedimento. Cuando Felipe lo encontró al eunuco, era uno solo el que se iba a bautizar, no esperó muchos. Había que dar la palabra con urgencia para que él se salvara. Igual, Señor, nosotros también, aún haya 1 o 2, tenemos que dar la palabra con urgencia, porque los tiempos son cortos, Señor. Gracias, papito. Te bendecimos, te damos gloria y honra, y a ti te entregamos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Estamos poquitos, pero eso no implica que no podemos avanzar. Gracias a Dios. Siempre las situaciones materiales afectan nuestra vida. Siempre nos complicamos y creo que la iglesia también es afectada. Pero aún así nosotros debemos seguir, ¿verdad? Y vamos a avanzar con ustedes como lo hago. Las lecciones están grabadas, entonces igual las pueden disfrutar. Aún todavía yo afectado de salud, pero aquí estamos para servirle a Dios. Habíamos dicho, ¿no?, que hay algo que es distinto en nosotros. Y en todos los hombres que hemos estudiado había algo distinto. Algo que no era igual con los demás. Algo que los caracterizaba en su tiempo. Y dice que Daniel, si empezamos de Daniel, tenía un espíritu superior. ¿Se acuerdan, no ve? Tenía una característica que en medio de la situación donde ellos vivían y de la situación que ellos estaban pasando, él brillaba. Ahora también hemos dicho, ¿qué hicieron con Daniel? Le quitaron familia, le quitaron hogar, le quitaron la calidad de familia, porque en lo que dijimos, casi todos concuerdan que lo castraron, le dejaron sin familia, porque en todo el libro no se ve que Daniel tuviera familia. El contexto que él vivía fue crítico, donde una nación pagana, más que servir a Dios, servía al enemigo. Entonces la situación era muy crítica, demasiado crítica. Pero Daniel era distinto en su generación. Creo que ahora nosotros también deberíamos ser distintos en esta generación que estamos viviendo. No me falta momentos, hermanos, que quiero decir algo en contra de alguien por lo que está pasando. No me falta ganas, ya no me falta ganas de decir, ¿no? Pero nosotros somos distintos porque hay un espíritu superior, ¿ya? Es el Espíritu Santo quien vive en nosotros. Y en medio de estas circunstancias podemos brillar. Tengo hermanos en Yayagua que los he llamado, he dicho, ¿cómo están? ¿Estamos bien? Me dice, la situación está crítica. Y todo lo que pasa, y escucho lo que dice, digo, no, esto ya es demasiado. Y poder decir, pero al final, como tenemos un espíritu superior, es pedirle a Dios que nos ayude. Y hoy día cuando meditaba, porque Dios mediante el domingo también predico, entonces estaba diciendo, ¿por qué Bolivia está pasando tribulaciones? Que va a ser el mensaje del domingo. Y todo esto me ayudaba a entender que Dios tiene un proceso para la iglesia. Y este proceso que estamos pasando es este. Y en este proceso yo tengo que ser perfeccionado. Entonces yo tengo que ver mi vida de cómo estoy en las situaciones presentes. Siendo muy jovencito, yo me salía a todas las revoluciones que existían, a todos los movimientos caóticos que existen en La Paz. Yo me he ido. He visto de cerca cómo los han baleado, porque no sé. Y en un tiempo quise ser alguien que quería ir en contra del gobierno, y alguna vez les comenté, ¿no? Aunque ahora ya es peligroso como está grabado todo esto, decía algunas cosas, pero participé de ciertas cosas que nunca debería participar en contra del gobierno. Pero no tenía a Cristo en mi corazón. Ahora sí, entonces es diferente, mis batallas son diferentes, porque este hombre, José, brillaba.
brillaba en medio de un momento duro. Daniel, hubo otro joven, José, que brilló igual en una situación muy crítica. José, lo llevaron, lo agarraron y lo arrancaron de su familia muy jovencito. Y al arrancarlo de su familia muy jovencito, ¿qué pasó? Sus hermanos tuvieron la intención de matarlo, y lo hubieran matado si es que uno de sus hermanos no hubiera intervenido. Si no recuerdo, Rubén, mal es Rubén. Y él dijo: mejor no lo matemos, hermanos, sino vendámoslo. Si él no hubiera dicho esta palabra, José hubiera muerto. Pero luego de que José pasó esto, lo sacaron del pozo, de esa cisterna que le metieron a José, y ni siquiera le pusieron bien, lo botaron. Y las cisternas eran profundas. Y si bien era una cisterna seca, una cisterna que todavía no había perdido su calidad de agua, cayó al barro. Y él desde ahí gritaba: hermanos, no me hagan esto, hermanos, por favor, hermanos. Pero aún así lo vendieron. Pero él nunca, él dice no, el faraón dice: podemos encontrar un hombre como él que tiene el Espíritu de Dios, ¿se acuerdan? Entonces dice que lo llevaron donde Potifar, y allí él se desarrolló y brilló. Pero ¿qué pasó? Una mujer se fijó en él y lo quiso hacer caer, pero aún así brilló. Por causa de su fidelidad de brillar, lo llevaron a la cárcel y lo pusieron varios años. ¿Qué hizo en la cárcel? Brilló. Y cuando vinieron el panadero y el copero, estaban tan desilusionados por la situación que le contaron sus sueños cada uno, y él les interpretó el sueño como Dios se lo había manifestado. Entonces le dijo al copero, le dijo: acuérdate de mí cuando estés delante del faraón. Se olvidó, pero aún así José sí brilló. Cuando llegó el momento, el faraón tuvo un sueño con las vacas flacas y con las vacas gordas, con las espigas maduras y las otras decaídas, y como se la comían, el copero se acordó de José. Entonces, ¿qué hizo? Lo hicieron traer. Y trayéndolo allá, él interpretó el sueño del faraón, porque dijo: yo no lo sé, Dios lo da y él lo va a hacer. Brilló. Y ahí dijo el faraón: ¿podemos encontrar a otro hombre con el Espíritu de Dios? Y vimos muchos otros hombres con un espíritu diferente. Esteban, que mientras él lo estaban apedreando, vio la gloria de Dios. Tenía un espíritu diferente. Entonces, todo lo que hemos aprendido es algo que nos tiene que llamar la atención. Y esto solamente bien rápido. Y en ese trajín, en esa superación que David tenía que encontrarse ahora con un escollo más grande, el gigante. Y todos nosotros, cuando estemos atravesando, aún hemos atravesado el valle de sombra y de muerte, o atravesemos, es el gigante el que vamos a encontrar. Y cuando David encuentra al gigante, todo el pueblo está desanimado, menos él, brillaba. Y él dice: no, ¿quién es este? No se preocupe, rey, yo voy a pelear con este filisteo. ¿Ya? Entonces el Espíritu Santo, que le puso convicción, y le dijeron: pero tú eres un muchacho, eres un niño, ¿qué sabes de las batallas? En cambio, este gigante es un hombre que ha participado en las batallas, sabe lo que es la batalla, y tú eres un muchacho. Pero él estaba por el Espíritu convencido de que con Cristo todo lo puedo. Y en muchas cosas es así en la vida diaria. El enemigo nos hace sentir inútiles, nos hace sentir muchachos sin experiencia, y puede ser, yo puedo sentir, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en medio de esas circunstancias, este hombre José brilló. Y en medio de estas circunstancias, este hombre David brilló, ¿ya? Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días, mucho tiempo. Lo insultó, le gritó al ejército filisteo, pero él era diferente. Estaba David con un espíritu diferente. Goliat quiere decir cautiverio. Entonces quería cautivarnos, quería encerrarnos, porque no tenemos el calibre que él tiene, por decir. Pero no es así. Con Cristo yo tengo una nueva naturaleza. Goliat también significa exponer. ¿Qué quería hacer? Humillarme. Y por eso lo humilló a David. ¿Qué soy yo, un perro para que vengas? Hoy mismo te mataré y daré, dice, no, tu carne a las aves de los cielos. Quería desnudarlo. El enemigo quiere desnudarnos. A Noé lo desnudó. ¿Ya? A Lot lo desnudaron sus hijas, lo violaron prácticamente sus hijas, lo desnudaron. El endemoniado gadareno estaba desnudo. Y el desnudo, ¿qué implica? Humillación, derrota, es escondernos.
Cuando alguien está desnudo, solo puede estar. Pero si hay gente, él se va a esconder siempre. Es una humillación que el enemigo hace porque no tenemos la cobertura. Hemos sido desterrados, derrotados. Quería publicar esa situación y traspasarla. Y les dije, no, el enemigo quiere publicar. Cuando nos derrota, a él le gusta publicar nuestra derrota. Pero David fue diferente. Él brilló. Todos los días salía David, lo que hemos hablado todos los días. Pero este hombre era un hombre muy fuerte y valiente. Lo hemos avanzado. Lo humillaron, sus hermanos le dijeron, lo despreciaron, porque le dijeron que estás aquí, conocemos tu soberbia, y David nunca fue soberbio. Cuando David estaba solo, después de que su padre lo dejó, sus hermanos lo dejaron, él era el menor, le dieron una tarea de mayores. ¿Por qué tarea de mayores? Porque ¿a quién le correspondía cuidar las ovejas? A los hermanos mayores, pero le dieron al menor. Pero David en esos tiempos de soledad no se hundió, no guardó rencor contra su padre, ni por la situación existente de un divorcio ahí o de una situación en que David no era un hijo legítimo. Jamás albergó en su corazón venganza ni odio, sino que hizo, empezó a adorar a Dios. Y en esos días que él tuvo, en esos momentos que él tuvo en el desierto o pastoreando ovejas, él entendió que el Señor estaba con él. Y cuando le tocó, ahí, ¿qué es lo que pasó? Aprendió a luchar primero contra el oso y contra el león, para prepararse a pelear contra el gigante. Entonces no había sido, pero sus hermanos, ¿qué hacían? Lo menospreciaban, decían que no servía para antes. Dijimos también que Jesús fue menospreciado en la cruz. Entonces, antes de que Jesús vea la gloria que vino, menosprecio. Entonces puede ser que alguien nos menosprecie ahora y nos digan, tú jamás vas a salir de esto. Tú no sirves para ser pastor. Tú no estás indicado para servir a las cosas del Señor. Pero le indico una cosa: después del desprecio viene la gloria. Pero no solamente que yo, diremos, me desprecien por despreciar, sino es el hecho de que he decidido servir al Señor. Y en Lucas 23 hemos visto eso, ¿no? Uno de los malhechores insultaba a Jesús. ¿Ya? También dijimos que en un medio de desprecio contra Esteban, ¿qué empezaron a hacer? A crujir los dientes y a apedrearlo. Pero como Esteban era un hombre diferente, era un hombre que tenía el Espíritu Santo, ¿él qué hizo? Empezó a brillar. Y en cada pedrada que le llegaba, no sé, o sea, yo no me explico, no tengo tal vez la capacidad de explicar eso, porque nunca pasé esa situación. Espiritualmente tal vez, pero físicamente jamás nadie a mí me apedreó. Sí me arrojaron verduras, me arrojaron tomates antes cuando yo predicaba, pero eso no era grave. Sí alguna vez alguien me empujó y me golpeó, pero pedradas nunca, jamás. Pero cada vez que le arrojaban piedras a Esteban, él veía más la gloria de Dios y tenía la capacidad de perdonar a quienes lo apedreaban. Era diferente. Y dice que Jesús se puso de pie delante de él, como honrando a un héroe de la fe. Y este es un diácono, no es un pastor, no es alguien que está ahí, por decir, ¿no?, en un liderazgo de arriba, no era un apóstol, es Esteban, es un diácono que ha hecho eso. Entonces eso nos habla Hechos capítulo 7, 59, que también lo hemos visto. Mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces este león intenta apagar nuestro brillo. Este león, si voy aunque me entraría inclusive en otro tema, aunque es el mismo, pero me iría a un anexo, a un subtema, este león quiere apagarnos el fuego del Espíritu Santo que nosotros tenemos. ¿Y cómo lo hace? Despreciándonos. ¿Cómo lo hace? Mandándonos al gigante. Y quiere que en medio de esta situación, así como Goliat es su nombre, quiere desnudarnos, exponernos, dejarnos sin armas. Pero David no fue así, ni Esteban. Entonces hoy, ¿qué quiere el enemigo en todo esto que estamos viviendo? Porque sí está difícil. El domingo los pastores teníamos que predicar, pero teníamos que cocinar. Pero de verdad la situación está más difícil, muy difícil. Vi como en la Camacho la gente se arremolinó para ir a querer comprar algo. Cuando fuimos hoy día por el Alto, la situación está crítica. Y a la televisión dice: vayan a comprar pan porque en satélite no hay pan.
nos levantamos temprano, vamos. La situación está crítica, económicamente, socialmente, pero algo que me está preocupando más es que esta situación que se está pasando en el mundo de las tinieblas está afectando espiritualmente a la iglesia y a nosotros. Pero Esteban, ¿qué hizo en medio de esa situación? Vio la gloria de Dios. Si yo resumo acá, en medio de esta tribulación, ¿qué vamos a ver? La gloria de Dios. Y la prédica del domingo es eso, la tribulación en Bolivia. Y he estado hablando con el Señor, pidiéndole que me comparta. Y hoy el Señor me abrió el tema y me quedé asombrado de lo que Él quiere hablarnos para Bolivia en esta tribulación. Creo y estoy seguro que vamos a ver la gloria de Dios. Y desde aquí vamos al tema que nos corresponde ahora. ¿Qué dice? El espíritu superior pelea batalla contra aquello que nos hace daño. Ahora, no peleo con mis armas, no peleo con mis argumentos personales, sino dice la batalla es en el Espíritu de Dios. Y peleamos con las armas que nos ha dado el Señor en la milicia. Y vamos a hablar acerca de 1 Samuel capítulo 17 versículo 34. ¿Qué dice? Pero David respondió a Saúl: tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y los rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Era un contraataque. O sea, no solamente le arrebató el cordero, ¿qué hizo? Contraatacó. El otro día un pastor me habló y me dijo: he enseñado a la iglesia a pelear. Si alguien te hace daño, pelea en el nombre del Señor. Igual devolver. No es así. Yo le dije: ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás enseñando? Le dije. Nosotros ya hemos enseñado cómo batallar, ¿no? ¿Se acuerdan? Como atleta, como labrador, como atleta y como soldados recién. O sea, no es pelear nomás por pelear. Entonces David tenía que estar lleno del Espíritu, tenía que ser diferente en medio de la situación que estaba pasando. ¿Ya? Y aquí vemos al enemigo buscar una oveja indefensa. Y esa oveja significaba, ¿no? ¿Se acuerdan el estudio que hemos hecho de esto? Esa oveja era alguien lista. ¿Para qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Te acuerdas, Leo, de esta ovejita? A ver, desempolvaremos nuestra cabecita. No era cualquier oveja. Exacto. Era un corderito que estaba listo para subir al altar del sacrificio. Entonces igual, yo estoy listo para asumir eso. Hoy ¿cuál va a ser mi altar? Es Dios. Él está por venir, estoy listo para subir. Pero antes de que yo suba, ¿ya? Me quiere matar para que yo no asuma ese compromiso de entrega total como lo hizo mi Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Y cuando un león, ahora yo puedo hablar de los enemigos del rebaño. Está el león, está el oso, el león, los parásitos internos y externos, los dispersadores de ovejas, y hasta el propio pastor es enemigo del rebaño. Pero no vamos a hablar de todos esos, vamos a hablar de dos: el oso y el león. Son enemigos del rebaño. Entonces, en una paráfrasis que yo diría, son el enemigo, Satanás, está buscando a las ovejas que están listas para una consagración en el altar de Dios. Entonces no ha buscado a cualquier oveja, no ha buscado una oveja ahí, una oveja negra, no sé cómo decir, una oveja salpicada de dos colores. No, ha buscado a la mejor, para que ésta no suba ¿a dónde? Al altar. Al altar. Hay problemas, a veces no sé cómo enfrentarlos. Bueno, esto es en la forma humana. Hay muchos problemas. Les dije que la situación, que esta dimensión terrenal afecta a la dimensión espiritual. Pero no porque la dimensión espiritual sea menos, no porque sea inferior, sino porque la conducta que nosotros tenemos es no confiar en el Señor en esos momentos. Y a veces, verdad es que de pronto uno se siente desanimado. O sea, es parte, o sea, no quiere decir que no voy a llorar. Alguien me llamó y lloró mucho. Me dijo: estoy dolida por lo que me han hecho. Es un proceso que tengo que pasar. Y en ese proceso suceden tantas cosas. Y es ahí cuando este león ataca o el oso ataca. Y si hablo del oso, puedo hablarlo escatológicamente inclusive, o sea, de los tiempos futuros, cuando aparece un león con 3 costillas, Rengo, ¿verdad?
pero no creo porque vamos a extendernos mucho. ¿Qué decía? Se llevaba un cordero del rebaño. Pónmelo cordero, por favor, aunque no estará como he dicho. Lo hemos explicado en una clase, esto harto hemos explicado. Dice, ¿dónde está? Ya diciendo, ¿dónde? Me mareas cuando haces así. ¿Ya? Tu siervo era pastor de las ovejas. Estos son ¿ya? ¿Le has cambiado? ¿Qué has hecho? Ya, dice Gray, tomajada manada me lleva pastor. Ya, no dice mucho, pero ya en los comentarios, cuando uno lo estudia, implica que es un cordero listo para el sacrificio. Dice sí. Ahora, ¿se acuerdan qué hizo Satanás con Job? También es lección avanzada. Le quitó a sus hijos. ¿Le quitó qué cosa más? Ya, a eso quiero ir, pero de a poco, ya no es los que se acuerdan. ¿Qué le quitó a Job? Su riqueza, su ganado, su transporte y sus hijos. Pero Job aún así, ¿qué iba a hacer? Adorar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que le quitó para que él no adorara? No, está bien, pero algo, ya dijiste hace rato. O no lo dijiste por así, pero lo dijiste. Algo le quitó para que él no se acercara a Dios. ¿Qué fue? Su ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? El cordero. Y dice que le mató todos los corderos. Entonces la forma de hacer reconciliación con Dios, ¿cuál era? El cordero. Porque dice que todos los días Job hacía sacrificio, que ofrecía un cordero. Y el cordero es Jesús. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Le quitó el cordero. Y le dijo, ¿y ahora qué vas a sacrificar para reconciliarte con tu Dios? ¿Y ahora qué vas a hacer? Aunque ya no estaban sus hijos, ¿cómo vas a hacer que vuelvas a las cosas de Dios? Y perdón, yo estoy añadiendo, ¿no? En mi concepto de entendimiento, yo voy a saber ahora que tú vas a maldecir a Dios. Pero Job, ¿qué dice al final? Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos. Él no necesitaba esos corderos. ¿A quién necesitaba? A Jesús. Él era el cordero. Entonces acá es igual, pero el parámetro que yo le estoy dando tal vez es distinto. Porque de pronto David va a luchar, va a pelear ¿contra quién? Contra aquellos que van a asumir este papel de hoy. A ver, quiero que me entienda bien. David va a pelear hoy contra los hombres que quieren consagrarse en medio de este tiempo de tribulación. Porque necesitamos, ¿o no? Necesitamos. La situación está muy difícil. Muchos no están brillando. Y alguien tiene que dar el evangelio, alguien tiene que hablar la palabra de Dios. Y uno se compromete. No sé, la Biblia dice que nosotros jamás vamos a perder, mientras el Espíritu Santo esté en nosotros, nunca vamos a perder ese conmovernos de adentro. Nunca vamos a perderlo. Yo no sé usted, pero cuando hoy y ayer vi las noticias de los policías muertos, lloré, hermanos. O sea, no podía evitarlo. Mi corazón se compungía y decía, ¿por qué? O sea, no era una situación para mí normal. Es que el Espíritu de Dios está. Y yo decía, no, ¿qué habrá sido de estos 5 ahora que son muertos? ¿Habrán tenido la oportunidad de conocer al Señor? ¿Y qué pasa con esta gente, hermanos? ¿Se han visto ustedes con piedras grandes? Lo han desfigurado el rostro a uno de los policías. Y al otro le han puesto un cachorro de dinamita en su vientre y lo han deshecho. No sé si Juan que se recuerda, nosotros teníamos un vecino, el mudo le decíamos a él. Y era medio loco, hacía cosas. Un día se encerró la empresa, él era como portero en la empresa, trabajaba y cerró la empresa y no quiso abrir nada, de golpearon y no abrió. Se había puesto dinamita aquí en su estómago y solamente se escuchó la explosión. Estaba deshecho, yo lo vi, me quedé impactado. Sus vísceras, estaba partido, deshecho.
Él lo hizo, pero en este caso otros lo hicieron. Entonces yo pregunto, ¿qué pasa con esta humanidad? ¿Qué está sucediendo? Entonces Dios quiere que brillemos. Y en este tiempo, hermanos, muchos van a perder ese brillo. Y hasta esto, las reuniones que nosotros tengamos del discipulado va a disminuir, lo sé. Pero vamos a brillar, aún con los que estemos. Yo dije 1 o 2, yo voy a seguir. Porque los quiere sacar del altar como corderos entregados. En este caso nosotros encegados en el altar de Dios. Y como dice Romanos, ¿no? Presentad vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios, que es el culto inteligente. Hoy vamos a ser sometidos a prueba. Entonces David lo que hacía era eso, y nosotros tenemos que hacer eso. Y esta tal vez es la tarea del pastor, pero ya no logro alcanzar, porque hay muchas situaciones que están ocurriendo. Es tu tarea, es la tarea, por ejemplo, de Leo como siervo, como obrero local, de ir a quienes el enemigo los está sacando del altar. Los está sacando del altar. Y vamos a encontrar muchos hermanos en la iglesia que están bajando del altar, que han sido arrebatados. Y sigue diciendo la Biblia, lo atacaba. Ahora, ¿cómo ataco al enemigo? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo ataco? ¿Y cómo los rescato de su boca? Judas dice a los que están en el infierno, rescatadlos y sáquenlos del mismo fuego. No lo voy a atacar con las armas humanas, es imposible. Voy a ponerme la armadura de Dios y pelear en oración, pelear en intercesión por esa persona que el enemigo lo tiene. Y cuando se levantaba, porque lo había rescatado, lógicamente, perdón, Leito, vas a disculpar, cuando alguien está así es que le quiere y es muy notorio. Más bien los otros me van a decir, ¿qué pasa, pastor? Conmigo, ¿no? Ya, le digo con José Luis. Si José Luis rescata a alguien y ora y pelea y lucha, ¿cree que el enemigo va a estar tranquilo con él? No, ¿qué va a hacer? Se va a agarrar. Se va a agarrar. Pero ¿qué dice la Biblia? Cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Por qué lo tomaba por la quijada? Goliat, ¿cómo peleaba Goliat? Sus batallas iniciales de Goliat antes de las batallas armamentales, ¿cómo eran? Por la boca. ¿Y por qué fue arrebatada su cabeza? O sea, ¿por qué le quitaron la cabeza? Para que no hable. Entonces el enemigo tiene muchos argumentos para hablar. Pero cuando nosotros le hagamos la quijada, decimos, tú no me vas a hablar porque yo tengo palabra de Dios. Y la palabra de Dios es mi rema. En ella yo me cojo, en ella me agarro. Y lo hería y lo mataba. ¿Ya? Aunque lógicamente nosotros en el sentido no podemos hacer con el enemigo eso, pero sí contra situaciones que vienen y nos atacan en la familia como espíritus, de dejarlos inútiles, inertes en esa situación. Samuel 17:40. Ahora hermanos, hay hartos, yo no sabía qué hacer, porque Juanqui me dijo, ¿y cómo es el espíritu? Eso ya voy a ensar, decía, ¿no? Eso ya voy a ensar. Y te acuerdas que la anterior vez no oía esto. Y ya tenía la lección, dije, a ver, haré un repaso, ¿no? Haré un repaso y salió más. Y aquí tengo harto, pero yo decía, ¿no? Y creo que le vale a Juanqui, que también va a aplicarse. ¿Cuál era el éxito de David para estas batallas? ¿Cómo lograba él vencer de esta manera? Ya había sido preparado, era un hombre salmista, alabador de Dios, peleando. Pero ¿cuál era la forma de que él tenía de victoria? Y 1 Samuel 17:40 me habla de algo que yo lo tomé y digo, quisiera estudiar más de esto. Y dice la Biblia, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoral, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué dice Salmo 23? A ver si lo saben. El Señor es, nada me faltará, en lugares de delicados pastos Él me pastoreará por sendas de justicia.
por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y luego, tu vara y tu callado, ¿qué hacen? Me infundirán aliento. Entonces David, cuando peleaba con el león, estaba con su callado. Cuando peleaba con el oso, estaba con su callado. Y cuando peleó con el filisteo, estaba con su callado. Nunca dejó su callado. Y ahora el Salmo 23 ya me lo ha dicho. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y si yo voy a aliento, es la fuerza que el Espíritu Santo me da a mí. Nunca dejó de caminar sin su callado. Ahora son dos, vara y callado. Pues les digo, si pudiéramos estudiar sería más. A ver, vayamos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, o sea, aunque ande en tribulación, en momentos duros, no voy a dejar mi callado. Aunque mi vara también va a estar ahí, ¿no? Pero ahora quiero hablar del callado. No voy a dejar mi callado. Aunque no voy a hacer un estudio profundo, hermano, solamente superficial, pero que entre en nuestras vidas. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. A ver, hagamos una tareita exegética con ustedes. Yo pregunto, ¿qué le infunde aliento a David? Hermanos, ¿qué le infunde aliento a David? Perdón. ¿Puede ser la presencia del Señor al decir tu callado? Sí, vamos a avanzarlo. Pero aquí, está bien, Danielito, pero en esto quisiera, en esto, encontrar. Está bien, Daniel. Está bien, gracias, Daniel. ¿Qué es lo que le infunde aliento a David? Su vara y su... bueno, mejor, la vara y el callado. Entonces yo preguntaría lo que decía Daniel, la vara y el callado, ¿qué significa o a quién representa? Entonces lo vamos a ver más allá. Esta vara y este callado, en especial el callado, ¿en qué circunstancias me ayudan? Vayan ahí. Yo ya estoy haciendo una prédica, estoy desglosando, estoy haciendo una prédica temática. ¿Ya? ¿En qué me está ayudando? ¿En qué momentos me va a ayudar? Ahí está en la cita, está. Aunque ande en valle de sombra. O sea, si yo ando en valle de sombra y de muerte, ese callado, ¿qué va a hacer? Me va a infundir aliento. Ya puedes desarrollar más allá. Entonces hoy, por ejemplo, estamos pasando un momento de tribulación. ¿Qué me va a infundir aliento? El callado. El callado, la vara y el callado. Ahí Daniel ya llegó a la conclusión casi, ¿no? Ya está yendo. ¿Qué representa el callado? Voy. Y sigo diciendo, ¿ya? Cuando yo tenga problemas y miedos, ¿qué me va a infundir aliento? El callado, la vara y el callado. ¿Qué hace el callado? Hace que su presencia esté conmigo. Mi prédica titula el callado solamente. Tal vez no voy a hacer la vara, aunque también es importante. Como les dije, no estoy haciendo un espíritu profundo, pero sí en las partes que estoy leyendo me ayudan a entender. El Salmo 23:6 añade al contexto que hemos leído y dice: ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Entonces, el callado, ¿qué hace? Hace que la bondad y la misericordia inagotable de Dios me sigan todos los días de mi vida. Todos los días. Entonces David sabía, si era un hombre común con nosotros, él no soltaba el callado. Yo me pregunto, ¿no? Cuando cantaba y con su lira o con su arpa, su callado estaba ahí, su vara estaba ahí. Y ese callado le hacía componer canciones, pero preciosísimas, preciosísimas. Pero no solamente la bondad de Dios estaba con él, sino su amor inagotable. A ver, lo aplico a mi tiempo. Como le estoy diciendo, no es algo que no lo he preparado, pero que se lo puede avanzar así. En este tiempo, aunque yo esté pasando esta tribulación grande, aunque alguien diga no hay nada que comer, el pollo está a 190, ¿qué vamos a hacer? A veces mi esposita está así, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, Freddy? Yo le digo, señora acaparadora, te voy a denunciar al gobierno. Quiere acaparar. Ella, sí, bueno, voy a comprar, voy a hacer. ¿Qué van a comer mis hijos? Dice. Aún estemos en esas circunstancias, su bondad y su misericordia, su amor inagotable va a seguir conmigo hasta que la iglesia sea llevada. Entonces, eso me conforta.
Ahora, ¿tengo que pasar el valle de sombra y de muerte? Sí. No dice Dios, está bien, bueno eres, leíto, no vas a pasar. Directo vas a hacer un salto. No, pues tienes que pasar la universidad y los exámenes, no puedes saltar, tienes que pasarlo. Debes hacerlo. Pero yo estoy ahí contigo. ¿Y sabes qué? Al final, en la casa del Señor vivirás por siempre. O sea, si es tractar, por eso les digo, me he quedado ahí, ¿qué hago? Dije, doy más y cuándo les respondemos a Juanqui. Aunque ya está bien la respuesta, ya está ahí. Ahora, lo que pasa en la tribulación, ¿qué es? ¿Qué es? Dice aquí en el Salmo 23 que hemos leído anteriormente, ¿qué es? Es sombra de muerte, ¿ya? Aunque ande en valle de sombra. Entonces, ¿qué es? Sombra. Y también eso lo hemos explicado alguna vez. Si tú vas por un callejón, nosotros tenemos a veces miedos a las sombras, ¿no? Pasa algo y una sombra, ahí estamos. Sí, mamita. Pero cuando nos damos cuenta que es sombra, ¿qué hacemos? Era una sombra nomás. Date cuenta que esto es sombra. Esto es sombra. Parece real, pero es sombra. Y viviremos en la casa del Señor por siempre. Y el domingo vamos a hablar todo eso. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros en esta tribulación? Que no se va a asemejar nada con lo que viene. El cayado es guía y bondad del Señor entonces. Es para mantener a sus abejas fuera del peligro y cerca de sí, o sea, cerca del Señor. Ahora, este es un concepto bien breve porque hay mucho que hablar. Si una oveja quedaba atrapada en una situación peligrosa, el pastor enrollaba el extremo curvo del cayado alrededor del cuello y la arrastraba a la oveja y la ponía a salvo. Entonces David dice eso. Él me guarda. Y cuando me estoy por desviar, el cayado, ¿qué le hacía? Lo traía al camino. Qué precioso, qué bello. Me mantiene la gracia del Señor, me mantiene en su bondad, en su amor inagotable. El cayado es tantas cosas. Cuando estuvo Moisés en la zarza, ¿qué le dijo el Señor? Cuando estaba en la zarza ardiente, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Y él qué dijo? Tenía su cayado. ¿Y qué le dice el Señor? Bótalo. Porque tú te estás apoyando en tus propias fuerzas. Tú te estás apoyando en tu propio argumento. Tienes que aprender a conocer el cayado de Dios. Y cuando botó el cayado que él tenía, que se apoyaba, yo me pregunto, ¿no? ¿En qué te apoyas hoy en día? Yo pienso harto, ¿verdad? Así como mi esposa, me preocupo. Y digo, ¿qué será de las personas que no tienen trabajo en este tiempo? Me preocupo. Si nosotros que tenemos un sustento estamos así, ¿qué será de las personas que no tienen? ¿Qué será, hermanos? ¿Podrán comprar un pollo como nosotros? Bueno, ¿podrán hacer algo? Debe estar pasando un momento muy duro. Y uno se pone mal, se pone triste, o sea, se pone así especial. Y ahora con la situación siguen despidiendo gente, siguen sacando gente. Y la gente está llorando. Por eso alguien va a dar una solución y van a venir los tiempos de paz y seguridad, que yo no quiero vivirlo, sino quiero morar con el Señor en la casa de Dios por siempre, que como les digo, el domingo vamos a compartirlo. Entonces algo tiene que pasar. Entonces para mí, mi trabajo es mi cayado, mis recursos son mi cayado. No sé, mis ahorros en el banco son mi cayado, ahí yo me apoyo. O sea, no solamente era un instrumento para atraerlas, era mi apoyo. Entonces, para David, ¿quién era su apoyo? Jesús. Para David, ¿quién era todo para él? Jesús. Por eso él salía a las batallas contra el león, contra el oso, con su cayado, porque se apoyaba en el Señor. Y si se apoyaba en el Señor, él tenía las victorias hechas. Pero cuando Moisés entró a la presencia del Señor, Moisés tenía su apoyo en sus argumentos, en su fuerza. Él era príncipe, educado educado en la corte egipcia, educado en las ciencias y educación de un imperio grande. Y listo a ser tal vez el faraón de Egipto. Tenía su cayado, estaba apoyado ahí.
Y cuando tuvo que enfrentar al Señor, él dijo, no podré. O sea, sus argumentos no eran buenos por su mal apoyo que tenía. Entonces Dios le dijo, no, bota tu callado. Y cuando lo botó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se convirtió en una serpiente. Porque el callado que nosotros tenemos, si no es de Dios, es un instrumento de ataque, es Satanás. Porque no sé dónde voy a ir, qué voy a hacer. ¿Qué pasa si me quedo sin mi trabajo? ¿Qué pasa con esto? Ya no es tu apoyo el callado, es lo que tienes. Entonces se convirtió en una serpiente y quiso atraparlo. Y esto hemos avanzado varias veces. Y él corría y la serpiente lo seguía. ¿Y dónde estaba Moisés? En la presencia de Dios, en el lugar santo. Y yo alguna vez les prediqué, les enseñé, ¿no? Dios ha debido esbozar una sonrisa, que en la gloria de Dios Moisés estaba escapando. Es como si estuviéramos en el cielo con Dios y ahí Satanás nos hiciera escapar. Si está Dios. Hasta que al final tuvo que decir, para Moisés y enfrentate. Entonces ¿se acuerdan? Cuando él paró, se dio la vuelta, se encontró con la serpiente cara a cara. Y dice la Biblia que Moisés lo tomó por la cola. ¿Qué pasó con la serpiente? Él dio la vuelta, o ella dio la vuelta. Porque Moisés se enteró que él tenía a Dios y le agarró de la cola. ¿Y que se volvió otra vez? Su callado. Pero este callado ya no era mis argumentos, era Dios. Y hoy día cuán difícil va a ser para nosotros confiar y apoyarnos en el Señor. Porque es cierto, no está fácil. Leito es soltero, pero está fácil para ti. ¿Y si te casaras? Y si te casaras, hermano. Ahora ya no quiero, dice. Por eso dice Apocalipsis que las vírgenes y vírgenes se van a ir, ¿no? Los hombres. Pero si te casas tampoco haces mal, haces bien, dice. Porque casados, junto con mi familia, tengo que apoyarme en él callado. La vara, ya, bueno, de manera simple, la vara es símbolo de fuerza y protección del Señor. La vara era un fuerte palo de madera que se utilizaba como arma para ahuyentar a los animales salvajes que esperaban comer fácilmente un rebaño de ovejas indefensos. Entonces, aunque aquí tendríamos que entender bien, ¿no? Tal vez un concepto un poco, no les he dado exactamente. David tenía su callado y tenía su vara. ¿Con cuál peleaba David? Con la vara. Pero él siempre tenía, ¿qué cosa? Su callado. ¿Por qué? Era su apoyo el Señor. Gracias. Entonces en los momentos difíciles, ¿quién va a ser nuestro apoyo? Señor. Desde que fui a Cochabamba no puedo mejorar, hermanos. Mi salud está así. Pero tengo que tener mi callado y mi vara. Hoy día hablé nuevamente con Perú y me dice, pastor, lo estamos esperando. Venga, venga. Pero irnos allá está costando un ojito de la cara. Está difícil. Pero veremos. Él es mi apoyo, pues. Él es mi apoyo, ¿no? Botaré mi callado y me apoyaré en él si es su voluntad. Y ahora igual. No nos vamos a morir. Bueno, no sé, por casualidad salió en YouTube, salió, ¿no? En estos tiempos de crisis, dice, agarrar la cáscara del plátano, machucarla como si fuera una carne, dice. Luego rebozarlo en huevo y rebozarlo en harina. Qué rico es, dice, ¿no? Y lo hace. Y yo dije, lo voy a hacer. Y le dije a mi esposa, voy a hacer eso. Tú primero vas a comer, me dijo. Ya, pues ¿cómo? Le dije. No sé lo que pasará, pero Él es nuestro callado. Y Él tiene la vara para defendernos del enemigo. El domingo vamos a hablar todo eso, hermanos. Si Dios lo permite, espero que Johnny me haya programado. El domingo vamos a hablar cómo atravesamos estos tiempos de tribulación. Es un arma que Dios nos ha dado. Y nuestra arma no es en nuestras propias fuerzas. No es con espada, no es con ejército, más con mi espíritu, ha dicho el Señor. Esa es la vara. Entonces, viendo todo eso, dígame, ¿David no brilló en medio de esa situación? Sí, brilló. Es que yo tengo que brillar en medio de esta situación. Debemos brillar todos en medio de esta situación. Salmos 22:13. Como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa.
los destruyen, despedazan, murmuran con su boca. ¿Qué estoy tratando de decir? Que en este tiempo, hermanos, este salmo lo hemos leído, el león de la murmuración, lo hemos avanzado. Lo que estoy diciendo que en estos tiempos finales muchos van a destruirnos con la boca. Bueno, no van a destruirnos, van a querer destruirnos, desmenuzarnos, destrozándonos con su boca. Lo que hizo Goliat fue eso. Y van a empezar a burlarse. En Nehemías 4:3. Por favor, si alguien lo tiene la cita, agárramela y léemela mientras yo voy explicando. ¿Ya? Van a tratar de burlarse de que somos cristianos. Y nos van a decir: ¿dónde está pues tu Dios en la tribulación? ¿Por qué Dios hace esto, que hay esta escasez? ¿Dónde está Dios? Van a ver, hermanos. Y en medio de esa tribulación yo tengo que saber brillar con palabra de Dios. ¿Qué dice Nehemías 4:3? Adelante, Juanqui. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiese una zorra, lo derribará. No vas a poder hacer nada. En medio de esta crisis, ¿crees que vas a edificar algo? Y si lo edificas, una zorra va a venir y te lo va a destrozar. ¿Y quiénes son las zorras? Son los enemigos y es el mismo diablo. ¿Ya? Así lo compara la Biblia. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres levantar tu hogar? ¿Quieres en este tiempo brillar? No va a ser así. Lo que tú quieres edificar, va a venir una zorra y lo va a destruir. ¿Qué has ganado como pastor? ¿Qué estás haciendo todo este tiempo? ¿Qué es lo que tienes? Van a venir a despedazarnos con sus bocas. Por eso tenemos que tener los argumentos de la palabra de Dios en nuestra vida. Tenemos que saber cómo responder, tenemos que brillar. Segunda Pedro 3:4. ¿Qué van a hacer con su boca? Daniel, ¿lo tienes? Por favor. ¿O quién lo tiene? Si alguien lo tiene. ¿Leo? ¿No? ¿Ahora? ¿No tienes? ¿Quién lo tiene? ¿Kevin? ¿No? Ya, Daniel, léelo. Segunda Pedro 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué va a haber en los últimos días? Gente que se haga la burla. ¿De qué se va a hacer la burla? De tu esperanza, de la venida del Señor. Y muchas de esas palabras te van a afectar, te van a destrozar. Pero no solamente eso, va a haber murmuraciones contra tu testimonio, murmuraciones contra tu integridad personal como cristiano. Entonces el ataque va a ser fuerte. Entonces, ¿necesito salir de esto? Sí. Entonces hemos visto, ¿qué nos ayuda? Ese espíritu superior. ¿Ya? Ezequiel 22:25. Porque en medio de ella hay una conspiración de sus profetas. Son como un león rugiente que arrebata la presa, devora a la gente, se apodera del patrimonio, de las cosas preciosas y multiplica sus viudas en medio de ellos. A ver, veamos otra versión, la Valera normal, veremos. Esta no recuerdo qué versión es, si no me equivoco es la LBA. Por favor, alguien ayúdeme, 22:25. Y eso que están con celulares, debían ser más rápidos. ¿Ya lo tienes, Leo? Otra versión, la Reina Valera, normal. No lo busques, no les des, Denis, que busquen ellos. Exacto. Hay conjuración de sus profetas en medio de ellas, como león rugiente que arrebata presa, devoran almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ellos. Aquí en esa versión dice devoran almas. O sea, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Que en estos últimos tiempos los pastores, irá así, los profetas, y si usted cree más, los apóstoles y los evangelistas van a conspirar contra la iglesia. Y van a ser como leones. Y en la Valera dice que arrebatan el alma. Entonces va a venir gente, esto dice el Señor. Y siempre vienen con una palabra que no está dentro de la Biblia. Y van a empezar a robar almas. O sea, hoy, hermanos, si no hay una sana doctrina,
Estos profetas que conspiran, lo único que quieren es dinero y nos roban el alma. Nos dan una falsa profecía que no está en la palabra de Dios. He escuchado a un profeta decir: sí, el Señor ha dicho que te separes de tu esposa porque ella es una piedra de tropiezo. ¿Qué es? ¿Qué dicen ustedes? Pero el otro, ¿qué hace? Los recibe. Los recibo, ya. Gloria a Dios. Está robando su alma. Van a conspirar y se apoderan del dinero de ellos, de sus cosas preciosas, y multiplican sus viudas en medio de ellos, los matan, matrimonios, destrozan todo. ¿Y sabe cuál es el peor problema? Que es gente que no se sujeta y profetiza. Jamás nunca no he estado, yo soy alguien que siempre apoyo, hermanos. Cualquier actividad yo la apoyo. A veces hay actividades locas, la apoyo. Sí, la apoyo. Lo único que pido es que haya sujeción, nada más. Porque hoy hay ahora en el mundo hay asociaciones. Se llama asociación de pastores, y está bien tal vez, ¿ya? Pero ahora se ha levantado asociación de misioneros. No nos sujetamos a nadie. Dios nos ha puesto como misioneros y nosotros podemos determinar nuestras situaciones. Ya no hay una sujeción. Hay asociación de evangélicos independientes, siempre achachis, ya, del gran poder, casi. Estoy exagerando, ¿no ves? Para que despierte. Pero ¿dónde está el problema? Independientes. Ustedes dicen: no necesitamos. Dios nos ha levantado con un ministerio y podemos trabajarlo. ¿Por qué necesitamos un pastor? Y yo pregunto: ¿cómo sería su evangelismo? Ahora acá, ¿qué ministerio es? Ministerio de profetas independientes. Y lo he conocido. Porque hoy se menciona eso, ¿no? Entre un ministerio de los 5 ministerios domos que se llama primarios: apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, o evangelista, pastor y maestro, ya que es parte. El problema no está en que diremos: ay, a los 5 pelear o no. El problema está en que se levanten ministerios sin sujeción. Ese es el problema. Entonces van a aparecer profetas que te empiecen a dar una profecía y tú le puedes decir: ¿qué dice el pastor? No, Dios me ha dicho, no interesa lo que diga el pastor. Puede haber reuniones paralelas a la iglesia, y si no hay sujeción, es una conspiración contra la iglesia. Y ese es un león rugiente que está robando almas. A mí lo que me molesta es eso. Me molesta mucho. Y Juanquisito sabe, no, hubo un hermano que quería venir a tocar guitarra aquí, y yo ¿qué le dije? ¿Le has dicho a tu pastor? ¿Sabe? No, vaya a decirle. Si él te dice no, no me vengas. Y ya no vino, porque tiene que sujetar a su pastor. Porque si no, ¿qué sería? Un conspirador que roba almas y destruye familias. Entonces no es tanto de que sea el pastor, no, es el orden que Dios nos ha dado en sujeción. El orden que Dios. Ahora, yo no me opongo, o sea, no es, a menos que haya una situación crítica que está ahí. Pero cuánto problema puede traer, porque multiplican las viudas, porque alguien que se separa de la iglesia, de su Salvador, se convierte en viuda, pues. Entonces no tienen sujeción y conspiran. Ahora, si esa es la situación, entonces como David tenemos que arrebatar esas ovejitas, porque si no el león lo va a destrozar y el oso lo va a destruir. Entonces, cuando alguna vez ustedes me comuniquen algo, no es porque yo sea el poder, la potestad, el jefe absoluto, no, nada que ver. Solamente cuando lo hacen, ustedes están sujetando a la iglesia y al orden establecido de Dios, nada más. Y Dios honra esas cosas, ¿ya? Entonces existen peligros que están ahora sí. Como les digo, esto sería mucho que hablar. Daniel 6:7, y esto lo hemos hablado ya.
Y todos los ministros del reino, los intendentes, los sátrapas, los altos oficiales y los gobernadores han acordado por consejo del rey que promulgue un decreto y que pongan en vigencia el edicto que cualquiera que haga una petición a cualquier dios hombre fuera de ti durante 3 días, oh rey, sea echado al foso de los leones. Entre paréntesis, antes de ir a esta cita, el hermano José Luis está tocando la batería con Juanqui. José Luis, ¿dónde pertenece? A Viacha. ¿Quién es tu líder? ¿Quién es tu pastor? Ariel. ¿Pediste permiso? ¿Te dieron? Y yo también hablé y le dieron el permiso. O sea, no estamos robando almas. Y ellos han dicho, cuando haya una actividad, no vas el jueves. Ya dijiste. Yo también les dije, ya necesitamos a alguien que acompañe a Juanqui. Entonces él está bajo su gestión. Y yo pedí permiso. No ordené, yo soy el pastor principal, José se viene acá, no dije eso nada, ¿no? Estoy pidiendo permiso, pastor Ariel, ¿puede venir? Sí, me he dicho. Le llamé a José, Josecito, tú eres su líder, ¿puede venir? Claro, me he dicho, te lo regalo. Ya. No me dijo así, ¿no? Claro, puede ir, me dijo. Entonces por eso José está. Ahora, en esta otra situación de Daniel 6:7 estamos diciendo, ¿no ve? ¿Cuál león? Es el león aquí, ¿qué está atacando? A ver, leamos otra vez. Todos los ministros del reino, los intendentes, los sátrapas, los altos oficiales y los gobernadores han acordado por consejo que el rey promulgue un decreto y que pongan en vigencia el edicto de que cualquiera que haga una petición a cualquier dios o hombre fuera de ti durante 30 días, oh rey, sea echado al foso de los leones. ¿Cuál es el problema aquí? La oración, más que todo. O sea, hay un edicto. No debe haber oraciones los martes. Y si la Esther abre oración, arrójenla a los leones. ¿Quiénes más vienen con ella? ¿El pastor le apoya? Yeah. Mejor si no le apoya. Yeah. Pero si está orando, ¿qué tiene que hacer? Arrójenlo a los leones. ¿Qué te parece, Esther? Y los que están con... en cualquier ministerio. El enemigo odia la oración porque sabe que la oración es el factor de triunfo que cubre a varias personas. Le pedí permiso a Esther, Esther sabe, le pedí permiso. Me hace daño el frío, me está haciendo mucho daño. Cuando estoy orando de rodillas ya no puedo levantar, ahí estoy, ¿qué voy a hacer? Estoy por ahí. Juanita se dio cuenta y rápido me tapa, no sé si se han dado cuenta. Y apenas me voy, le dije que pase el frío y me reintegro. O si no voy a orar y me voy a ir rápido, le dije. O sea, pido permiso, estoy bajo cobertura. La oración es algo que el enemigo ataca. Pero ¿qué pasó en el foso de los leones cuando los leones querían chasquearla a la Esther? ¿Qué pasó? Ni uno se acercó. Y Dios le dio la victoria, lo sacó y hizo un cambio en el reino. Entonces, tenemos que brillar, hermanos, en la situación en que nos encontremos. Y a mí hay tu pregunta, sigue, ¿no? Y seguimos avanzando. Y por favor, vamos a terminar 9:10 porque José vive lejos y tenemos que irnos, se va a ir hasta Viacha. Y para que no llegue muy tarde, él se enfermó, pues ya no pudo venir. ¿Te ha debido decir? ¿Te ha explicado? ¿Sí que enfermó? Sí, estaba enfermito y no pudo venir. Perdón. 1 Samuel, y esto va a ser bien lindo, lo que estamos, ¿no? Los osos que van a atacar a los jóvenes. Porque el oso es un enemigo del rebaño. El oso. 1 Samuel otra vez dice, pero David respondió a Saúl, esta vez ya no era un león. Si viene un oso, hago lo mismo con el león. Porque tengo mi callado. Ahora si pregunto, ¿quién será más temible, el oso o el león? ¿Qué dicen ustedes? Pero según la situación de la zoología, dice que el oso es terrible. De un zarpazo te arranca todo. Y el oso lo destruye al león. Pero aquí no es el tema. El tema es que el león se constituye un enemigo del rebaño para que brillemos. Pero dice, yo salía, sea león, sea oso, igual lo atacaba. ¿Ya? Y se escataba igual de su boca. Y si me quería atacar, igual le agarraba.
Ya, este David tendría, ¿cuántos años tendría? ¿Quién más o menos? ¿15? 15. ¿Qué fuerza tenía este joven de poder abrir la boca de ese oso? Por eso dicen que Sansón está representado mal en la escenografía de la historia de ser un musculoso. Dice que Sansón era así como el Leo. No, el Leo es más musculoso. Como el Key. Flaquito. ¿Quién dice? Flaquito, delgadito. Y la representación que se lo hacen de Sansón no es las reales. Porque si fuera una representación real, sería sus fuerzas la que ha hecho. ¿No ve? Él era delgado, flaquito, pero cuando venía el Espíritu de Dios, era terrible. Pero nuestro pensamiento, en la forma que nos dice, nos hace jugar así, ¿no? Y verlo así. Entonces yo la pregunta que hago con David, ¿cómo sería David a los 15 años? ¿Como el agua? ¿O como aquí, como, perdón? ¿Como el Daniel? ¿O como el Elías? ¿Cómo sería? Yo le he visto a mi hijo, a mi Jamín, flaquito. Y ahora lo veo ya con cuerpo, un hombre. El crecer y el desarrollarnos al Señor nos hace crecer internamente. Cuando tú creces, es la fuerza del Señor la que está contigo. O sea, nosotros conocemos la historia, pero yo quiero que usted lo piense. ¿Cómo hizo esto David? ¿Cómo hizo? Es que él tenía, ¿qué cosa? El callado. Siempre se apoyó en el Señor. Y tenía la vara, el arma. Y eso nos está hablando del Espíritu Santo. ¿Será distinto? Sí. Ahora veremos. Ahí nos quedan 4 minutos, lo vamos a tratar de hablar. Dice: Eliseo volvió y clavándoles la vista los maldijo en el nombre del Señor. Al instante 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Iremos en otra versión, la Reina Valera actualizada. Volviéndose hacia atrás, los vio y los maldijo en el nombre del Señor, de Yahvé. Entonces salieron 2 osas del bosque y despedazaron a 42 de aquellos niños. A ver, si no voy a ir al contexto todavía. Estas osas y estos 42, dice, ¿no ve? Estas 2 osas destrozaron a 42 niños. Pregunto, para hacer nuevamente, diremos, una prédica que yo voy a hacer. Estas 2 osas, ¿a quiénes atacaron? A los niños. ¿Qué significaría eso para nosotros si lo contextualizamos? ¿Perdón? Ya, también está bien, estamos aprendiendo. ¿Qué significaría? ¿Por qué no ataca a jóvenes, a maduros, a mayores? ¿Por qué a niños? ¿Por qué? Sí, son niños inmaduros. Sí, pero más que todo, ternura parece algo bien bonito, como los tecniones, que es ternura. En este caso, niños, me está hablando de inmaduros. Entonces estos osos atacan a los inmaduros. Ahora podría hablar del 42 más. Ahora yo sigo preguntando, Leito, te preguntaré, ¿qué hicieron estos inmaduros? Ahí está también. Ahí está. ¿Qué hicieron estos inmaduros? Se burlaron. Y hace rato hemos hablado que en los últimos tiempos, ¿qué va a haber? Burladores. Entonces, si en la iglesia alguien se hace la burla de un hermano despectivamente, ¿quién va a salir? 2 osas. Por eso la Biblia dice, no, cualquiera que diga necio está sometido, cualquiera que diga fatuo está al mismo infierno. Pero como son niños e inmaduros, entonces dicen cualquier cosa en la iglesia. Hay un peligro grande para este tiempo y es por eso que el discipulado nos tiene que cambiar. ¿Cuál fue el insulto? A ver, entraremos al contexto. Gracias, Daniel. Veremos. Por favor, querido
Denis, ya con esta nos vamos. ¿No tenéis la cita? 2:24, allá desde el 21 andate. Ahí está. Entonces él dijo, tráeme una vasija nueva y poned ella en sal. Ya, vamos, 23. Después de que Eliseo fue ya promovido como profeta, golpeó las aguas. Golpear las aguas implica separar en consagración mi vida, separar el mundo y separar del reino, ¿ya? Él se comprometió a servir al Señor, dice. Después subió a Betel. Betel era el lugar donde existían más adoradores, y Betel significa casa de Dios, pero había sido totalmente traspuesto esto, trastocado, y la gente más idólatra estaba en Betel. Y subiendo por el camino, él estaba yendo, salieron unos muchachos de la ciudad. ¿Qué eran estos muchachos? Niños. ¿Ya? Ponle a ver 2:23. Algunos dicen que pueden ser niños de 12 a 15 años. En el S-Word, por favor. ¿Ya? Salieron unos muchachos. 25 es Nahar. ¿Lo leeremos? ¿Ya? Edad de infancia hasta la adolescencia. Ahora volvemos a nuestra cita bíblica. Entonces eran unos niños que estaban entre pasar a niños y a ser adolescentes, y era grave esa edad, ¿no ve? Y estos muchachos salieron. A ver, pregunto a ustedes, ¿dónde vivían estos muchachos? En Betel. Betel es ciudad de Dios. Entonces sus padres, ¿cómo deberían ser? Rectos, adoradores de Dios. Pero ¿cómo eran sus padres? Adoradores de ídolos. Ahí se aplica el refrán: de tal tronco, tal astilla. Entonces los niños eran igual a sus padres. Y he conocido niños así, terribles, ¿ya? Y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Ahora, bien puede ser que Eliseo hubiera perdido su cabellera atrás, y ese era un problema, porque la ley decía: no harás tosura en tu cabeza. Entonces hacía la burla. Pero también había la situación de que decirle calvo significaba loco, falto de inteligencia, ¿ya? O decirle que es alguien que no está cabal en el servicio de Dios. Ahora pregunto, ¿estos niños tuvieron temor del profeta? ¿Deberían tenerlo? Sí. Entonces, ¿por qué no lo tuvieron? Porque eran inmaduros. No había en ellos enseñanza, no había en ellos cobertura ni discipulado. Y cuando uno no tiene temor, ¿cree que puede hablar fácilmente contra su pastor o contra algún líder? A ver, otra vez, tal vez yo he formulado mal la pregunta. Cuando no tengo temor, pregunto entonces al revés: ¿cómo hablo yo de mis pastores? Sin miedo, sin temor. Si les digo calvo, calvo, ¿qué le está diciendo? Loco, tú no sabes, no eres inteligente, no puedes dar las cosas del Señor. Entonces era un producto de falta de discipulado, no brillaba. Ahora aquí se presentan los problemas que la próxima clase vamos a tratar de aclararlos. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron a ellos a 42 muchachos. ¿Se ha preguntado eso? Si el Leo me dice: pastor, usted no significa nada para mí, y si soy como Eliseo. O de cualquier líder, ¿podía aplicar lo que Eliseo dice? La Biblia dice que cuando lo maldijeron a Jesús, él no respondió con su boca. Pero la Biblia dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Pero no es mi deseo. O sea, esa es la diferencia cuando yo he conocido a Jesús. Aunque esto es profético, ¿ya? Porque Dios les va a dar una señal a esa ciudad, que aquel que se burla del profeta se burla de Dios, y el castigo es
inminente. Pero gracias a Dios en la historia vino Jesús y Él nos dio la oportunidad de cambiar estas cosas. Por eso el pastor y cualquier líder tiene que saber dejar a Dios. Y más que maldecir, deberíamos bendecir. Pero la próxima clase desarrollamos esto. Ya es y cuarto. Amén. Si hay alguna pregunta, rápido, o para la próxima dejamos. Daniel. Una duda, había una hermana en la iglesia que su esposo le pegaba, se tomaba, entonces él le llegaba a engañar. Y ella lloraba y todo el tiempo ella solamente iba con la iglesia así, a la iglesia, en la iglesia todo el tiempo. Resulta que su esposa falleció, entonces le dejaba una pensión mensual. Y la hermana decía, y la esposa le había hecho Sí. todo lo que le pasaba. Y la mujer con la que le engañaba era los cáncer, igual. Claro, y Dios es justo. Ahora, no es mi deseo, ¿no? O sea, a lo que yo voy no es mi deseo. No porque alguien esté en contra de mí, yo deseo eso. Lo que yo quiero es que se salve y salvarlo. Pero si la otra persona persiste, Dios actúa. Claro, si yo te contara. Hubo un hermano en Viacha que dijo, él era el tesorero. Y yo no, él era el tesorero, pastor. Me decía, pero no sé qué pasó con él. Y ya me encontraba, hola Freddy, me decía. Tampoco yo me hago el lío que me diga, ¿cómo está hermano? ¿Sabes qué? No voy a desembolsar ni un peso a la iglesia. No vas a recibir nada porque yo quiero que sea así. Porque quiero recibir una ayuda pastoral. ¿Me afectó? Sí, me afectó. Y yo le dije a él, amén. ¿Sabe hermano? Usted no me provee, es Dios que me provee. Puede hacer lo que usted quiera, le dije. Pero yo estoy tranquilo. Y de verdad no aportó. Y estuvimos en problemas con mi esposa, sí, porque yo vivo del evangelio. Pero lo que pasó es que yo nunca deseé. Se enfermó de tal manera que me hizo llamar al final. Y fui y me pidió perdón, pero igual falleció. Y su familia quedó tan al borde de la destrucción. No es la batalla contra el hombre, porque acá cuando lo insultaron al profeta, porque le dicen sube, o sea, igual que andate pues igual que tu predecesor Elías, subite al cielo. Esa es una burla, son los burladores de los últimos tiempos. Y al burlarse del profeta se burló de Dios y Dios actuó. Pero ya en el Nuevo Testamento el Señor nos ha dicho a nosotros que Jesús no responde, pero dice que Él es paciente, pero va a llegar el día de su ira. Ahora sí, muchas veces Dios hace justicia, conozco casos así, pero no es el deseo, o sea, eso parto. Pero Dios hizo justicia, sí. Ahora con la otra señora, bueno, no sé, Dios sabe, pero lo que yo quisiera, si tengo el Espíritu de Dios y brillo, que ella conozca al Señor, que ella conozca al Señor. Amén. Oramos. Señor, gracias. Y eso que estudiarlo sería un gran deleite de ver todo lo que tú nos estás mostrando. Necesitamos brillar en este último tiempo, Señor. Tener ese espíritu, y lo tengo, Señor, pero esa calidad de brillar cuando en la iglesia te puedan apedrear, cuando te puedan calumniar, la capacidad de ver la gloria de Dios y cambiar las circunstancias, Señor. Gracias porque José, a pesar de todo lo que le hicieron, él brilló. Y aunque tuvo que esperar, como dice Daniel, llegó la justicia en la vida de José y fue el segundo en Faraón. En Daniel lo constituiste en 3 reinados, pero para ser constituidos de esa manera brillaron. No sé, Señor, si tú vienes este año o tendré que esperar 3 presidentes más, pero permítenos brillar hasta que tú vengas. Gracias, todos estos jóvenes tuvieron algo diferente y fue el Espíritu Santo. Gracias, Dios. Tal vez no somos muchos en la congregación, pero tu palabra sigue corriendo, efectiva y poderosa. Bendice esta noche las ofrendas, que aunque uno puede decir no tengo ni para comer, dice que el que siembra recibe más.
Pero Dios es en fe, es creyéndolo. Yo voy a bendecirte con lo poco o lo mucho, Señor, pero quiero hacerlo con todo mi corazón para darte la gloria y la honra. Gracias, papacito, gracias por enseñarnos tan bella lección y hablarnos tan sencillamente para aprender tu palabra. Bendecimos esta noche, nuestra salida. Una vez más te pedimos por nuestra nación, que tú puedas cambiarla y transformarla, o permitirnos pasar brillando hasta que tú vengas. Porque puede ser que nada cambie en Bolivia, pero aunque no cambie Bolivia, Señor, nosotros vamos a brillar en medio de las circunstancias. Pero sí te pedimos por las muertes, por todas las situaciones que están pasando, que puedas tener misericordia de nuestra patria, Padre. Gracias por esta noche, gracias por tu amor. Acompaña a los que viven lejos, a José Luis, Señor, hasta Viacha, y a otros que vivimos lejos. Acompáñanos y llévanos por sendas de victoria. Gracias, Padre. Bendecimos las ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos.